Gracias, hermano. Hermanos, buenos días. Una vez más agradecemos al Señor porque nos da la oportunidad de estar juntos para poder conocer un poco más acerca de su palabra. Vamos a continuar con el estudio que hemos estado llevando, Primera de Pedro 1. Vamos a nuestro libro de Primera de Pedro 1. Ya vimos el 1.6 en la sesión anterior, en la cual nosotros hablábamos acerca del tema que es la paradoja del cristiano, esto es decir, el gozo en medio del dolor. ¿Cómo es que los cristianos nos podemos realmente gozar en medio del dolor, en medio de la aflicción, en medio de la prueba, en medio de las situaciones que nos aquejan y que nos traen tristeza en muchas ocasiones a nuestro corazón? Entonces hemos visto cómo es que el Señor realmente nos va a hacer pasar por pruebas y que todos los que hemos sido elegidos vamos a sí o sí pasar por pruebas, vamos a pasar por aflicción, vamos a pasar por situaciones difíciles. Asimismo vimos que Dios tiene su tiempo para hacer cada cosa en nosotros, que la aflicción va a venir de una cierta medida, de un cierto tamaño, no va a ser mayor a aquello que nosotros podamos soportar. Incluso el Señor va a mandar estas pruebas conforme a nuestra medida de santidad que tengamos o nuestra medida de crecimiento en el Espíritu Santo. Y una vez que nosotros entremos esta prueba y salgamos de ella, vamos a salir edificados, vamos a salir más llenos del Espíritu Santo, más fortalecidos, pero no por nosotros, sino gloriándonos en el Señor, para que toda la gloria, para que toda la honra sea de Él, por cuanto nosotros somos solo unos vasos de barro. Eso es lo que vimos en la sesión anterior. Hoy vamos a continuar precisamente con esta parte. Les explicaba yo que en esta sección, Primera de Pedro 1, del 6 al 9, es un segmento que va conectado. Primera de Pedro 1, 6 al 9. Ya revisamos el 1, 6 al detalle. Hoy el plan es que revisemos 1, 7, 1, 8 y 1, 9. Vamos directamente a la palabra de Dios que dice, Primera de Pedro 1, voy a leer de nueva cuenta el 6 para que veamos la conexión. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Vamos a orar, hermanos. Padre Santo, le damos gracias, Señor mío, por la oportunidad que nos da de estar juntos. Quiera por favor guiarme en esta mañana, Señor, utilizarme conforme a su voluntad, Padre, para que hable su palabra. Por favor, guíenos a todos mis hermanos, a mí mismo, mi Señor, para que en esta mañana salgamos edificados, que su santa y bendita palabra entre y se deposite en nuestro corazón, mi Señor, y la podamos tener presente. Gracias, Señor, por esta porción, porque ciertamente es una porción preciosa, Señor, de aliento a todos aquellos que estamos pasando por diversas pruebas en esta vida que usted nos ha concedido vivir. Quiera por favor guiarnos a todos mis hermanos en Cristo, pues le pido esto. Quiera usted que así sea en el nombre de su unigénito Hijo, mi Rey y Salvador, Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a ver, en esta porción, vamos a ver lo que es la fe. Si ustedes prestaron atención, nos habla en esta ocasión acerca de la fe, pero de la fe que tenemos los que hemos creído en Dios. Es decir, la fe de Dios. Y vamos a ver cómo es que la fe es sometida al fuego de la aflicción para ser aprobada por el Señor en su venida. Si nosotros prestamos atención a ver, permítanme un segundito, se me movió esto. En 1.7, para que sometida a prueba vuestra fe, dice en 1.7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Hermanos, el oro en esta tierra es quizá el metal más fuerte, más puro, por así decirlo. El oro puro como tal es un metal muy puro, es un metal que soporta una temperatura alta, es un metal que es resistente, muy resistente, pero al final es perecedero. Si nosotros lo sometemos a mucha presión, al uso o incluso a mucha temperatura, llega un momento en el que el oro se acaba por deshacer. Es perecedero, es destructible. No así la fe. La fe del Señor es indestructible, hermanos. Esta fe no termina.
Pedro está diciendo aquí, nos está haciendo una comparativa con el oro. ¿Por qué? Por el grado de la pureza, de lo precioso, de lo excelentemente hermoso que es el oro, de lo fuerte que es. Dice, pero aún así, la fe en Cristo, la fe en Dios es mucho mayor. La fe no perece. Es decir, lo está comparando contra lo más resistente, contra lo más hermoso que hay, que soporte el fuego. Aún así, Él va a morir, pero la fe no. La fe de Dios va a continuar. Permanece. Y hermanos, una explicación literal y clara de la verdad de lo que es la fe de Dios, la encontramos en Daniel. ¿Recuerdan? Vamos directamente a Daniel 3:17. En Daniel 3:17 vemos el ejemplo de Sadrach, Mesach y Abednego. Muchos de nosotros conocemos esta historia, Sadrach, Mesach y Abednego, en la cual hemos visto que el Señor, ellos están en una situación en la que deben de adorar al Dios de Nabucodonosor. A ellos se les dice, ¿sabes qué? Cuando se toque instrumento, tú debes de postrarte ante él y debes de adorarlo. Pero ellos, ¿qué dicen? No lo vamos a hacer. Nosotros no lo vamos a hacer y no importa lo que nos hagas. Si sabes que te vamos a matar, si sabes que te voy a hacer pasar por fuego si no lo haces, lo sé, pero no lo voy a hacer. Hermanos, esta porción es una porción que personalmente me sirve mucho cuando hablamos del Evangelio. Cuando hablamos acerca del Evangelio de Cristo. Cuando nosotros predicamos muchas veces a otros, utilizamos casi siempre al final en la evangelización un versículo que es Juan 3:16, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Lo recordamos? ¿Sí es Juan 3:16? Sí, sí es eso. Perdón, gracias hermano. Romanos 10, 9 y 10. Exactamente, hermano. Tiene usted, discúlpenme, hermanos, discúlpenme. En Romanos 10, 9 y 10. Y lo utilizamos esta parte normalmente cuando evangelizamos para que las personas confiesen a Cristo. Les decimos, repite esta oración. Ya has oído de Cristo, ya es momento de que confieses a Cristo y lo repitas. Y lo tomamos como una especie de expresión y muchas veces lo minimizamos a una oración. Pero lo cierto es que estamos incorrectos, hermanos, cuando lo utilizamos de esta forma. ¿Por qué? Porque el Señor dice claramente que si confesares, de entrada, que si confesares, una confesión es una verdad, pero es una verdad que habita en nosotros, es una verdad que habita y tenemos esta certidumbre. Cuando una persona asesina a otra, cuando una persona comete un delito y va ante las autoridades, le dicen, confiesa, tú lo hiciste. Tenemos todos los elementos, tenemos todas las pruebas y sabemos que tú lo hiciste. Confiésalo. La persona simplemente tiene que declarar una verdad. ¿Por qué es verdad? Porque Él lo hizo. Cuando el Señor nos dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, es porque realmente esta persona tiene en su corazón la verdad de que Jesucristo es su Señor. Y no va a importar lo que suceda, no va a importar absolutamente nada, la persona lo va a declarar como una verdad. Entonces, si nosotros vemos esta porción de Daniel 3:17, del 17 al 28, vemos un ejemplo claro de lo que es la confesión del Señor Jesucristo, no importando nada. Pero también lo podemos ver como el caso en el que un creyente va a pasar por aflicción. Entonces, si vamos a 3:17, dice, he aquí nuestro Dios a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. Es decir, el verdadero creyente va a tener una confianza plena en el Señor. Va a decir, no me importa, oh rey Nabucodonosor, que tú seas el rey. No me importa, oh rey, que tú me estés destinando a la muerte. No me importa, mi Señor me va a librar. No me importa, oh prueba que venga, no me importa la situación que venga a mi vida, Dios me va a librar. No importa, sigue diciendo, y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Aquí lo que están haciendo ellos, están diciendo, no me interesa, yo no voy a confesar tus dioses, porque yo lo único que voy a confesar es a Cristo.
Y en este momento nosotros, hermanos, en este estudio, estamos viendo acerca de las aflicciones que pasamos como creyentes en esta vida. Pero muchas veces cometemos el error de que nos dividimos en cuanto a las aflicciones que aquejan nuestra carne, nuestro deseo y nuestra voluntad. Pero también debemos de tener muy presentes que si somos realmente creyentes, vamos a pasar por aflicción y por problemas por confesar el nombre de Cristo, el nombre de Jesucristo. Entonces, si nosotros confesamos que somos creyentes en Cristo, vamos a pasar por muchas pruebas. Incluso las amistades que tenemos se van a acabar. Va a haber gente que nos va a perseguir, va a haber gente a la cual no le vamos a agradar, va a haber gente que no nos va a querer en lo más mínimo. Ahí es cuando nosotros debemos de comprender a quién queremos agradar, a Dios o a los hombres. Entonces sigue diciéndonos aquí, ellos están diciéndole, Rey, no me interesa que me digas que me humilla a tus dioses, yo no lo voy a hacer, yo sirvo a mi Dios, no voy a adorar a la estatua que tú has levantado. En el 19 leemos, entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Muchas veces, hermanos, las pruebas van a ser mayores y más complejas para los hijos de Dios de lo que son para las personas que andan sin Cristo. Muchas veces ustedes lo van a ver. Nuestras pruebas a las que nos vamos a enfrentar van a ser tremendas, van a ser difíciles de sobrellevar en la carne. Que ciertamente si nosotros anduviéramos sin Dios, estaríamos devastados, estaríamos destruidos. Pero no así los hijos de Dios. Los hijos de Dios vamos a ser enfrentados a situaciones tremendas, a situaciones difíciles, más allá de lo que los impíos muchas ocasiones pueden soportar. Sigue en el 21 diciéndolo, entonces, estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Hermano, hermana, cuando llega la prueba, entramos a ella atados, prisioneros de nuestra voluntad, prisioneros de nosotros mismos. Como les dije al principio, cuando nosotros entramos a una prueba, entramos con un nivel de espiritualidad, pero cuando salimos de ella, nuestro nivel de espiritualidad es mayor. Para los hijos de Dios siempre es y siempre va a ser así. Cuando nosotros entramos, muchas veces estamos confiando en nosotros mismos. Estamos confiando en nuestra voluntad y no nos damos cuenta. Tenemos un problema y lo primero que hacemos es buscar una solución por nosotros mismos. Y esto es una realidad. Ciertamente lo primero que tenemos que hacer es, llegó la prueba, Señor, ayúdame, oración. Los que somos hijos de Dios tenemos esta unión, esta conexión con Él. Lo primero que debemos de hacer es orar. No es buscar qué hacer. Es que ya me cansé, es que ya le busqué, es que no puedo dormir, es que en las noches estoy todo afligido, es que estoy desesperado, ¿qué hago? Muchas veces esa es nuestra reacción. No, hermano, no, hermana. Primero busquemos a Dios. Por eso cuando nosotros entramos atados, entramos prisioneros de nuestra voluntad, de nuestro ser. Pero es hermoso lo que sucede después, fíjense. Dice, y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y a Abednego. Era de parte de lo que les comentaba, hermanos. Ciertamente, la llama de la aflicción, hermanos, para todos los que son impíos, es solo una pequeña prueba de lo que les va a esperar en el infierno, de lo que les va a esperar en la eternidad. Ellos van a pasar por dolor, ellos van a pasar por pruebas, se van a desesperar, van a sentirse angustiados, no van a saber qué hacer. Es solo una pequeña prueba de lo que les espera. Y es tremendo. Nosotros anduvimos un tiempo sin Dios y sabemos lo que es pasar por la aflicción sin Dios. Es horrible el no tener a nadie a quien acudir. Pero nosotros, siendo hijos de Dios, teniendo a quien acudir y no acudimos y no venimos a Él, estamos despreciando una salvación tan grande. Estamos despreciando algo tan hermoso que Él nos ha dado. Entonces, para los impíos ciertamente es solo un atisbo de lo que vivirán, hermanos. Ellos no tienen protección, ellos no tienen esperanza, ellos van a morir eternamente. Y es el ejemplo de ellos que iban a arrojar a Sadrach, Mesach y Abednego. Y seguimos leyendo. Dice, entonces el rey, y estos 3 varones
Sadrach, Mesach y Abednego cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Como les decía, cuando hablamos de esto, de que ellos cayeron atados, habla acerca de que nosotros nos vamos a entrar a la prueba atados bajo nuestra voluntad, buscando liberarnos por nosotros mismos, pero por nosotros mismos somos incapaces. No podemos hacer otra cosa, no podemos liberarnos, hermano. No hay forma alguna de que nosotros por nuestras propias fuerzas nos liberemos. Y sigue diciendo, entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron a 3 varones atados? Dice, ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, es verdad, oh rey. Y él dijo, he aquí yo veo cuatro varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Hermanos, esta es la porción más hermosa que nosotros podemos tener presente. Nosotros vamos a entrar a la aflicción. Va a ser una prueba de fuego, va a ser una prueba ardiente, va a ser una prueba dificilísima. Atados bajo nuestra voluntad. Pero a diferencia de aquellos que no tienen esperanza, nosotros somos hijos de Dios. Y Cristo nos libera de nuestras ataduras. Cristo nos libera de esta confianza en nosotros mismos. Cristo hace que nuestra fe crezca. Y no solo crece, sino que en medio de la prueba ya no son 3, sino son 4. Ya no es 1, sino somos 2. Ya no estamos solos. Cristo está con nosotros. Cristo nos protege en medio de ese fuego ardiente. No nos va a tocar, no nos va a destruir. Mientras que un infío es solo una prueba del sufrimiento y de la desesperación de lo que tiene que pasar, no así para los hijos de Dios. Para los hijos de Dios tenemos su protección y su amor cuidándonos y llevándonos por medio de esta aflicción para salir adelante. Por eso leemos que dicen que ya no son 3, sino ahora son 4. Dice, continúa diciéndonos en la palabra. Entonces, en el 26, entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo, Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron en medio del fuego. Vemos, hermanos, que el fuego ha sido utilizado no solo para afligirnos, no solo para causarnos dolor, sino para que el poder de Dios se muestre en nosotros. Él, como les decía, nos ha liberado y saldremos avantes del fuego, intactos, porque sigue diciéndonos en la palabra, dice, y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor a fuego tenían. Nada. No quedan vestigios, no queda nada de aquel sufrimiento, no queda nada. Porque Dios nos ha protegido, porque Dios nos ha guardado. Hermanos, por muy dura que sea la prueba, por muy difícil que estemos pasando, la situación que estemos pasando, tienes una enfermedad, hermano, hermana, tienes una situación familiar, tienes algo que entristece tu corazón realmente, no te preocupes. Por muy dura que sea la prueba, Dios te va a sacar. Siempre el Señor te va a proteger. Siempre vas a salir. ¿Por qué? ¿Lo prometió un hombre? No, lo prometió Dios. Para el Eterno, para el Todopoderoso, no hay nada imposible. Hagamos esta verdad nuestra, hermanos. No importa el fuego que pase, no importa todo lo que yo viva, al final ni siquiera voy a oler a fuego, ni siquiera voy a oler a carbón, ni siquiera a humo voy a oler. Porque nada me va a dañar, nada me va a afectar. Tal vez de la enfermedad no sane. Tal vez de un accidente quede amputado. Tal vez de una situación familiar o una situación con una amistad la pierda mis relaciones.
pero tengamos presente que esta es la voluntad de Dios. Y Dios lo utiliza con la única finalidad de purificarnos y de hacernos crecer en santidad. Nosotros entramos con una santidad y de la prueba salimos con otra santidad, con otra santificación, más grande, más elevada. ¿Y para qué? Para ser más agradables a Dios, para ser más como su Hijo Jesucristo. Recuerden que esa es la voluntad de Dios, ese es el propósito de Dios en nuestras vidas. Cuando muchas veces nosotros decimos, oye hermano, hermana, es que no sé cuál es el propósito de Dios en mi vida. Es sencillo, hermanos. El propósito de Dios en nuestras vidas es que seamos como su Hijo Jesucristo. Ese es el propósito de Dios en nuestras vidas. Ser como su Hijo Jesucristo. El propósito de Dios en mi vida no es que yo, como hemos platicado, ¿no? Aterrizado en lo terrenal, no es que yo tenga más dinero, no es que yo tenga más casas, no es que yo tenga más carros, no es que yo sea una persona famosa, no es que yo sea una persona respetable, no es que sea amado por todos mis hermanos, no es que yo encuentre el amor, no es que yo encuentre la superación personal y profesional, no. Y podemos seguir con una lista. El propósito de Dios en nuestra vida es que crezcamos a semejanza del Hijo, de su Hijo Jesucristo. Y la única forma va a ser por medio de las pruebas de la aflicción, hermanos. Dice, entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey, y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Fíjense cómo cierra esta porción tan hermoso, diciéndonos, al final Nabucodonosor reconoce que no hay Dios como Dios. No hay Dios como el verdadero Dios. Ciertamente al final, cuando nosotros pasamos por todas estas pruebas y los impíos nos ven, al final ellos van a reconocer y van a dar gloria a Dios. Y van a decir, wow, esta persona pasó por tremenda cosa, tremenda aflicción, tremendo dolor. Pero velo, sigue sonriendo, lo que platicábamos en la sesión anterior. Sigue sonriendo, sigue bien, sigue tranquilo. ¿Cómo lo hace? Dios. Dios es el único. Para la gloria y para la honra de Dios es todo lo que pasamos. Entonces, como ven, esta es una porción que precisamente habla en dos formas. Una especie de muestra, de ejemplificación de lo que los cristianos pasamos, de las pruebas que nosotros pasamos. Pero por otra parte, hermanos, es también, como les decía al principio, un ejemplo de lo que es realmente confesar a Cristo. No importa todo lo que pasemos, no importa todo lo que nos venga, nosotros, cuando realmente hemos hecho la verdad de que Jesucristo es nuestro Señor, confesaremos a Cristo, no importando que realmente seamos arrojados al fuego, no importando que realmente seamos pasados por una verdadera aflicción. Y continuamos con nuestro versículo que dice 1 de Pedro 1:7, dice, más preciosa que oro, el cual precedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Hermanos, la fe genuina recibirá una recompensa por parte del Señor. Vamos a recibir una verdadera recompensa que es la vida eterna. Eternamente con el Señor vamos a estar. Y eso es lo que es hermoso. No importa cuánto duela la aflicción, no importa cuánto arda, no importa cuán difícil sea, al final vamos a ser recompensados. Por eso es que nos dice en esta porción, sea hallada nuestra fe en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Nuestro anhelo como creyentes es ser hallados por Cristo sirviéndole. Nuestro anhelo es ser hallados por Cristo en fe. Ese es nuestro anhelo. Llegada el momento de nuestra muerte o llegada la manifestación de Jesucristo. Por eso leemos en Mateo 25:21, hermanos, Mateo 25:21. Y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Sobre lo poco has sido fiel, nos dice el Señor. Sobre poco has sido fiel. Lo poco, hermanos, es esta vida. Ya lo habíamos platicado. Esta vida, si la comparamos con la eternidad que no tiene fin, esta vida de 80 años
si nos va bien, de 80 años, no es nada. No es nada. Es lo poco. Me has sido fiel en lo poco, te recompensaré en lo mucho. La vida eterna. La vida eterna. Y que el Señor nos halle precisamente en alabanza, gloria y honra. Y diciendo, pasa pues al gozo de tu Señor. Gózate en tu Señor. Es hermosa esta promesa, hermano. Es hermosa. Dios quiera encontrarnos así, porque ciertamente, hermanos, una religión que nada cuesta, nada vale. Una religión que nada cuesta, nada vale. Cuando las situaciones, hermanos, en nuestra vida son favorables, no tenemos problemas, todo va bien, hay comida en el refri, hay dinero para pagar nuestras cuentas, hay coches para movernos, hay un techo sobre nuestra cabeza. Es fácil ser cristiano cuando todo va bien. Lo único que tenemos que preocuparnos es por venir a la congregación. O hay veces que ni siquiera eso hacemos. Un cristianismo así es un cristianismo fácil de llevar. Pero cuando caemos en verdadera aflicción, es cuando realmente vamos a ser probados. Y ahí es cuando realmente vamos a ver si es que realmente somos cristianos. Porque como comentaba, no acudamos primero a nuestra carne, acudamos primeramente a Dios. Continuamos en 1 de Pedro 1:8, nos dice la palabra: a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Hermanos, este es lo hermoso, que era lo que platicábamos. Las pruebas nos generan alegría. Las pruebas nos van a generar gozo a los que hemos creído. Y suena loco, suena absurdo hasta cierto punto. ¿Cómo es que una prueba te va a generar gozo? ¿Cómo es que una prueba te va a generar alegría? ¿Cómo es que si estás en enfermedad estás alegre? ¿Cómo? Bueno, porque Dios nos guarda. Porque ya vimos un ejemplo del pasar por fuego. Que aunque yo me meta, aunque sea arrojado al fuego ardiente, Cristo me está llevando, Cristo me está protegiendo y Cristo me va a sacar. Por tanto, voy a estar gozoso, voy a salir no solo creciendo en santidad, sino también voy a salir con un amor hacia Cristo mucho mayor. Mucho, mucho mayor. Cuando nosotros leemos a quien amáis sin haberle visto, dice amáis, es la porción que dice ágape, del griego ágape. Y ya hemos estudiado muchas veces qué es este tipo de amor. El amor ágape es el amor incondicional, es el amor perfecto. A quien de forma perfecta aman sin haberle visto. En quien creyendo, aunque ahora no lo veamos, nos alegramos con un gozo inefable. Hermanos, bienaventurados los que amamos al Señor sin haberle visto. Bienaventurados los que amamos al Señor. Bienaventurados los que no solamente le amamos, sino que nuestro amor después de cada prueba va creciendo y va creciendo y va creciendo y va creciendo más. Bienaventurados los que cada vez amamos más a Cristo, nos enamoramos más de Cristo. Pero no como un enamoramiento en la carne, sino como un enamoramiento en el Espíritu. Cada vez más a Cristo. Cada vez queremos más de Cristo, cada vez queremos saber más quién es Cristo, cada vez queremos alabar más a Cristo, cada vez queremos estar más tiempo con Cristo. Bienaventurados los que no le conocemos físicamente, los que no hemos visto con estos ojos a Cristo, pero que esta fe es una certidumbre en nosotros, la fe de la que hablamos, la fe que es descrita, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, la certeza de que me espera ver a Cristo, me espera el cielo, la convicción de lo que no se ve. Estoy convencido que aunque no he visto a Cristo, yo sé que Cristo existe, yo sé que Cristo es, y yo lo amo, y yo lo quiero conocer más, y yo quiero estar más con Él, y yo quiero. Bienaventurados los que amamos al Señor. Y está en Juan 20:29, nos dice la palabra, Juan 20:29, Jesús le dijo: ¿por qué me has visto, Tomás, creíste? Bienaventurados los que no vieron
y creyeron. Bienaventurados. Felicidades. Bienaventurados, felicidades. Hermanos, nosotros lo sabemos, todos aquellos que, aunque no hemos visto a Cristo, nos llenamos ciertamente de este gozo inexplicable, de este gozo esplendoroso. Tú lo sabes, hermano, tú lo sabes, hermano. Tú sabes lo que es pasar por medio de una aflicción, entrar así, salir así. Entrar así en espiritualidad, salir así en espiritualidad. Entrar así en amor a Cristo y salir así en amor a Cristo. Tú lo sabes. Esto no es algo que yo te pueda contar. Esto es algo que tú has vivido y que seguiremos viviendo, porque ciertamente, como les decía, aquel que realmente es salvo, sí o sí va a pasar por aflicción. Sí o sí va a pasar por aflicción. Bendito Dios. Una vez más digo, que vengan las aflicciones, que vengan los problemas. Señor, dame paciencia, sin miedo, con gozo. Señor, dame paciencia. ¿Por qué? Porque sabemos que la paciencia únicamente va a venir después de la prueba, de la aflicción, de la tribulación. Que venga la tribulación, que venga. Quiero amar más a Cristo. Quiero amar más a Cristo. Quiero ser más santificado. Quiero ser hallado en gloria y honra ante Dios. Primera de Pedro 1:9 dice: obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Ciertamente, hermanos, el término de la fe se ve recompensado finalmente al estar en la presencia de Dios. Y es algo que nuestro pastor ha comentado en el pasado. Cuando estemos con Cristo, ya no va a haber fe. Se va a acabar la fe. Ya no va a haber. Porque ya no tenemos que aguardar la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No. Ya no lo vamos a esperar. Ya vamos a estar ahí. Ya no va a ser ya no te veo, no te conozco. No, vamos a estar frente a Él. Vamos a estar frente a este glorioso Cristo Jesús, este glorioso y maravilloso Señor, quien nos es descrito en Apocalipsis. Siempre, hermanos, medito en esta porción y me encanta pensar en ella cuando pienso en el Señor. Cuando nos dice en Apocalipsis 1:11, Apocalipsis 1:11, que decía: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo de Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciendo: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas y he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Cuando le vi, caí como muerto. Caí como muerto. ¿Quién es este Jesús? ¿Quién es este Dios al cual servimos? ¿Quién es este hermoso Señor a quien amamos sin haberle visto? En quien sin conocerle físicamente nos gozamos y nos gloriamos, y en quien hemos depositado nuestra confianza. ¿Quién es Él? Dice en Primera de Juan 3:2-3: amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. En aquel día, hermanos, ya no va a ser necesaria la fe, estaremos frente a este
precioso, maravilloso, todopoderoso y grandioso Dios, ante Cristo Jesús, aquel que nos redimió. ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! Ya no estamos sin esperanza. ¡Qué miedo! Gocémonos pues en Cristo Jesús. Tenemos una aflicción, gocémonos en Cristo Jesús. Depositemos nuestra confianza en Él. Acudamos a Él, vengamos a Él, alabémosle, glorifiquémosle, amémosle más, conozcámosle más. Ciertamente, hermanos, como les comentaba en esta porción que hemos visto de Primera de Pedro 1, del 6 al 9, vemos que no importa las aflicciones en las que pasemos, no importa si estamos desesperados, no importa si nosotros hemos sido sometidos a debilidades, no confiemos y no nos gloriemos en nuestra debilidad, en nuestras fortalezas, gloriémonos en nuestras debilidades, porque Cristo se manifiesta en nosotros, porque somos fuertes, porque Cristo nos fortalece. Gloria a Dios, hermanos, gloria a Dios. Espero que este mensaje haya sido de edificación para todos y que en esta mañana guardemos esto presente en nuestros corazones. Vamos a orar, hermanos. Padre eterno, le damos gracias, Señor, porque nos ha dado la oportunidad de conocerle, Señor. Gracias, Padre, por su amor, Señor, por su cuidado, su protección, porque cada día, Padre, nos guarda, nos protege. No importa el tamaño de la aflicción en la que pasemos, Señor, no importa la temperatura del fuego, Señor, bajo la cual estemos sometidos, no importa si nuestra carne misma es destruida, Señor, ciertamente usted nos protege, Padre, usted nos guarda y nos guía, Señor, para serle agradables, para mostrar su gloria, Señor, para mostrar su poder en nosotros. Gracias, Padre eterno, le damos por permitirnos haberle conocido, Señor, por habernos rescatado, por habernos dado la vida eterna, Señor, por haber tenido esta misericordia de nosotros, eterno Dios. Le agradecemos por sus infinitas atenciones y misericordias, Padre, en el nombre de su unigénito Hijo, mi Rey y Salvador, Cristo Jesús. Amén.